Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de un tema de tendencia, el control de la enfermedad vascular en el paciente con enfermedad renal. Y bueno, a mí me toca, además de daros la bienvenida, hacer la introducción de este webinar. Bueno, primero agradecer a Amgen que nos haya dado la oportunidad de crear este webinar y de participar en él. Y vamos a hablar también dentro del riesgo cardiovascular, el riesgo adicional que aporta la enfermedad arterial periférica. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, la enfermedad cardiovascular es prácticamente inherente a la enfermedad renal crónica. Como veis ya este estudio clásico de GO, en el que reunía a una población de más de 1 millón de adultos en un tiempo medio de 2,8 años y con una edad pues joven, vemos cómo la probabilidad de morir en amarillo, de tener un evento cardiovascular o de ser hospitalizado aumenta a medida que disminuye el filtrado glomerular. Y GO aquí ya distingue los estadios 3A y 3B que todavía no los había publicado las guías KDIGO. Al igual este otro estudio, también observacional a 5 años, en más de 27.000 personas, analiza la probabilidad de llegar a diálisis o de morir a medida que disminuye el filtrado glomerular. Esta tabla del Circulation nos dice exactamente el riesgo relativo que tiene un paciente en función de morir de enfermedad cardiovascular en función del estadio de enfermedad renal. Como veis, en el estadio 1 va a depender del grado de proteinuria y a medida que disminuye el filtrado, pues llega a ser de 20 a 1000 este riesgo relativo cardiovascular. Y luego también es muy importante que incluye el aumento de la microalbuminuria como un factor de riesgo que aumenta por 2 o por 4 veces este riesgo cardiovascular. De forma que en este JASN del 2005 ya dice Foley que el paciente con una enfermedad renal temprana tiene 5 a 10 veces más probabilidad de morir de un evento cardiovascular que de que su enfermedad renal progrese. Todavía son más dramáticos los estudios que comparan la supervivencia de los pacientes en diálisis, por ejemplo, con el cáncer, que es una patología a la que estamos todos más sensibilizados, ¿no? Fijaros aquí cómo la supervivencia de los pacientes en diálisis es inferior a aquellos que tienen un cáncer de riñón o un linfoma, cáncer de mama o un cáncer de próstata. Y a mí esto siempre me llama muchísimo la atención porque nos dice que el riesgo relativo de morir a los 5 años de los pacientes en diálisis, si yo me fijo ahora en la unidad de diálisis, que tengo una unidad de diálisis grande con 100 pacientes, pues la mitad de ellos estarán muertos dentro de 5 años, ¿no? Creo que es algo también a llamar la atención. ¿Y por qué se mueren? Pues por esta asociación que hay entre la enfermedad renal crónica y el riesgo cardiovascular, que mezcla factores de riesgo tradicionales de todos conocidos, los factores nuevos que ya no son tan nuevos como el estrés oxidativo, la inflamación y otros factores de riesgo que son específicos de la uremia. Así que con la enfermedad renal crónica podemos decir que tenemos la tormenta metabólica perfecta para el desarrollo de esta enfermedad cardiovascular. Una enfermedad cardiovascular que incluye la enfermedad arterial coronaria, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, etc. Y aquí ya pasamos a la segunda parte, que es la enfermedad arterial periférica, si de verdad esta va a conllevar un mayor riesgo en el paciente con enfermedad renal crónica. Han salido publicadas hace poco las guías KDIGO, las controversias sobre enfermedad arterial tanto central como periférica en la enfermedad renal crónica. Yo os recomiendo que las leáis, son muy sencillas de leer y su objetivo es, como la de todas las guías, identificar las claves para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad arterial en el paciente con enfermedad renal crónica. Tiene 4 apartados: enfermedad cerebrovascular, enfermedad de aorta, la renovascular y, por último, el cuarto punto es la enfermedad arterial periférica, en la que solo voy a nombrar en 2 diapositivas a modo de introducción. Primero, decir que esta enfermedad arterial periférica está en el 12 a 38% de los pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis. Aquí les muestro los pies de un paciente en diálisis diabético que lleva ya 8 años y que en cierto modo es afortunado porque, aunque le han ido amputando todos los dedos, solo le quedan los meñiques, es un paciente que está vivo después de 8 años y que además es capaz de andar 3-4 kilómetros todos los días. No corrió la misma suerte esta otra paciente diabética que, a pesar de una cirugía magnífica de esta amputación del dedo, pues falleció joven, también diabética. Y luego, por otro lado, quería destacar que es un predictor importante de mortalidad y para ello traigo este trabajo que para mí, cuando lo leí, me pareció importantísimo. Esta tabla que nos habla del riesgo relativo de predictores de mortalidad en diabéticos que están en diálisis. Y fijaros cómo la enfermedad arterial periférica
tiene más peso que ninguno de ellos, mucho más que la enfermedad arterial coronaria, el acceso vascular, etcétera. De forma que la amputación de miembros inferiores, cuando un paciente tenía una amputación, el riesgo a los 2 años, 2/3 de estos pacientes habían muerto a los 2 años. Y dando una de cal y otra de arena, pues tenemos esperanza porque se pueden hacer cosas, además de lo que comentarán mis compañeros en cuanto a tratamiento. Este trabajo es muy importante porque nos viene a decir que si nosotros hacemos un buen examen de los pies, esto dan los datos de amputaciones antes de implementar esta medida de revisar los pies en diálisis y después de hacerlo, se redujo en un 17% las amputaciones, porque en un 84% las úlceras van a preceder la amputación y es importante diagnosticarlo. Bien, esta es la introducción. Ahora les presento a los otros participantes de la webinar. El comoderador, que va a ser el doctor Aleix Cases, que también nos hablará de riesgo cardiovascular en el paciente renal con enfermedad renal crónica. Él es nefrólogo del Clínico de Barcelona y también profesor asociado de la Universidad de Barcelona. La doctora María Dolores López Carmona es médico de medicina interna del Hospital Regional Universitario de Málaga. Va a ser un gusto escucharla. Nos va a hablar de la enfermedad arterial periférica y el paciente renal, una combinación peligrosa. Y por último, Secundino Cigarrán del Hospital Público de Mariña, de Burela, de Lugo, nos hablará de la utilidad de la medición del índice tobillo-brazo en una unidad de enfermedad renal crónica, incidencia de enfermedad arterial periférica. Es un tema del que él sabe mucho, yo creo que es de las personas que más índices tobillo-brazo ha hecho, nos va a contar su experiencia y luego lo más importante va a ser el debate para el que yo les invito a que hagan sus preguntas. No hace falta esperar al final, las preguntas podéis ir haciéndolas a medida que van apareciendo las dudas, ¿no? las inquietudes. Sabéis que tenéis a la derecha una forma de formular las preguntas. Os pediría que os identifiquéis y formuléis las preguntas que yo luego se las transmitiré a los ponentes. Pues sin más, muchísimas gracias por estar ahí y vamos a empezar con la primera ponencia, riesgo cardiovascular en el paciente renal en enfermedad renal crónica. Aleix, cuando quieras. Bien, en primer lugar, gracias Patricia por tus palabras. Quisiera agradecer a Amgen y a la SEN la iniciativa. Yo creo que es importante realmente hablar de un tema que a lo mejor tenemos olvidado, que es el tema de la enfermedad vascular periférica, y creo que nos va a ilustrar mucho sobre esto. Entonces, vamos a hablar, yo voy a hacer como una pequeña introducción, que es el riesgo cardiovascular en la enfermedad, en el paciente renal. Este es el guión de la charla. La enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular, las características de la dislipemia en la enfermedad renal crónica y su relación con el riesgo cardiovascular, qué caracteriza diferencialmente la aterosclerosis del paciente renal, cuáles son las evidencias del beneficio del tratamiento con estatinas o estatinas de ezetimibe sobre la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica, y hablaremos básicamente de los inhibidores de PCSK9, básicamente de evolocumab en estos pacientes. Este estudio me parece muy relevante porque compara el riesgo cardiovascular de los diferentes factores de riesgo cardiovascular clásicos e incluye en el modelo el filtrado glomerular y el cociente albúmina-creatinina. Como podemos ver, respecto a mortalidad cardiovascular, que ya nos ha introducido la doctora de Sequera, podemos ver que es más potente una disminución del filtrado glomerular, el cociente albúmina-creatinina y especialmente su combinación que los demás factores de riesgo cardiovascular. Si miramos la enfermedad coronaria, solo la diabetes podríamos decir que es más potente que la combinación de filtrado glomerular disminuido y cociente albúmina-creatinina aumentado. Si miramos el riesgo de ictus, prácticamente está a la limón o incluso un poco por encima que la presión arterial sistólica. Y si miramos la insuficiencia cardíaca, es claramente superior a todos los demás factores de riesgo cardiovascular conocidos. Y eso que cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca siempre hablamos, especialmente a raíz de los últimos estudios con los cardiovascular outcome trials en pacientes diabéticos, del riesgo cardiovascular y el riesgo de insuficiencia cardíaca del paciente diabético. Pues fíjense que nuestros pacientes renales son una bomba de relojería incluso para hablar de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología
Decía que un paciente en estadio 3 era un paciente de alto riesgo y un paciente en estadio 4 o superior era un paciente de muy alto riesgo. Y, por supuesto, no hay que hacer ningún modelo de estratificación, considerar otros factores de riesgo cardiovascular. Directamente son pacientes considerados de riesgo cardiovascular alto y muy alto, y lo que hay que hacer es un tratamiento activo de todos los factores de riesgo cardiovascular. Pero para complicarlo más, las recientes guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021 no solamente tienen en consideración el filtrado glomerular, sino que encima han añadido la albuminuria. Y entonces, fíjense que son pacientes de alto riesgo, en pacientes sin diabetes, un estadio 3A1, un estadio 3B A1, un estadio 3A A2 o cualquier paciente que tenga albuminuria, lo que diríamos macroalbuminuria. Y muy alto riesgo, o un estadio 4 o superior, o un estadio 3B con micro-macroalbuminuria. Si nos vamos a los pacientes diabéticos, es un paciente de muy alto riesgo el diabético en estadio 3B, un estadio 3A2 o si tiene albuminuria, macroalbuminuria. ¿Y cuáles son las alteraciones lipídicas que encontramos en estos pacientes? Me voy a centrar en los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. Pues bueno, hay un discreto aumento del colesterol total, del colesterol LDL, hay disminución del HDL, hay un aumento del colesterol no HDL, hay un aumento de los triglicéridos, hay un aumento de LPA, una disminución de ApoA1 y un aumento de ApoB. Pero es que además existe un aumento de kilomicrones, de VLDL, remanentes de kilomicrones y de ApoC3, que también incrementan el riesgo cardiovascular. Hay un incremento de las partículas de densidad intermedia y partículas de LDL pequeñas y densas que son per se más aterogénicas. Pero es que además en la enfermedad renal crónica avanzada existe una modificación post-translacional de estas lipoproteínas con glicación, oxidación y carbamilación que las hace más aterogénicas porque no son captadas por el receptor LDL hepático y sí son captadas por el receptor scavenger de los macrófagos. Y además, las HDL no solamente están disminuidas, sino que no funcionan. El transporte reverso del colesterol, el efecto sobre la inhibición de la trombosis, el efecto sobre la disfunción endotelial están disminuidas en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sabemos que este estudio, que este metaanálisis, que realmente también la LPA, que está aumentada en los pacientes con enfermedad renal crónica, es un factor de riesgo cardiovascular. Sabemos que está aumentada en estos pacientes, se correlaciona inversamente con el filtrado glomerular. También está aumentada en pacientes en diálisis, más en pacientes en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, y sus niveles disminuyen tras el trasplante renal exitoso, y también está muy aumentada en nefropatías proteinúricas y en el síndrome nefrótico. Pues bueno, también se ha demostrado en los pacientes en diálisis, en los pacientes con enfermedad renal crónica, que el LPA también es un factor de riesgo cardiovascular. Aquí, a modo de ejemplo, traigo datos del estudio CRIC, una cohorte de pacientes con enfermedad renal crónica, y si se fijan respecto al segundo cuartil, aquellos pacientes que están en el cuarto cuartil de lipoproteína A tienen un mayor riesgo de infarto de miocardio, de muerte o del combinado de muerte e infarto de miocardio, demostrando que también en los pacientes renales el incremento del LPA se asocia con un incremento del riesgo cardiovascular. ¿Y qué diferencias existen entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica respecto a la población general? Bueno, pues los pacientes renales presentan con mayor frecuencia enfermedad multivaso y afectación de la descendente anterior que los pacientes sin enfermedad renal crónica. Además, las lesiones coronarias son más complejas. Hay mayor prevalencia de enfermedad ateromatosa en otros territorios, en los pacientes con enfermedad renal crónica, como demostrado entre otros el estudio Nefrona, y existe una inflamación de la pared arterial y una activación monocitaria que favorece la aterogénesis, y además la presencia de enfermedad renal crónica en un síndrome coronario agudo dobla la mortalidad y de hecho es el tercer peor factor pronóstico en estos pacientes tras el shock cardiogénico o la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos datos del estudio Nefrona y, como podemos ver, a medida que empeora la función renal, la ausencia de placa en naranja
se va disminuyendo y es especialmente prevalente en los pacientes en diálisis, o sea, muy pocos pacientes no presentan placa. Si miramos el índice tobillo-brazo, del cual nos hablará más adelante la doctora López Carmona, podemos ver cómo un índice tobillo-brazo patológico, tanto un índice tobillo-brazo por debajo de 0,9 como por encima de 1,4, van aumentando su prevalencia a medida que disminuye la función renal. No solamente esto, sino que en estudios con PET-TAC se ha visto una mayor inflamación de la pared arterial respecto a la pared arterial de un sujeto sin enfermedad renal crónica, y los monocitos expresan más quemoquinas y citoquinas y tienen una mayor capacidad de migración hacia el supraendotelio, por lo tanto, de más aterogénesis. Esto se ha visto, como pueden ver, por ejemplo, mayor captación de FGDG de oxiglucosa que en los pacientes con enfermedad renal crónica que en los controles, y esto se ha visto confirmado en otros estudios. Si miramos la composición de la placa, ya hemos dicho mayor número de lesiones angiográficas, más enfermedad de 3 vasos, mayor core necrótico, menor tapón fibroso. El tapón fibroso es el que proporciona la estabilidad de la placa y por lo tanto son placas más inestables. Y si nos fijamos con estudios de tomografía de coherencia óptica cuantitativa, vemos que las placas de los pacientes renales están más calcificadas, presentan más cristales de colesterol, mayor disrupción y mayor tendencia a presentar trombos. No solamente se ha visto a nivel coronario, sino que también a nivel de las placas de endarterectomías de carotidias en pacientes con enfermedad renal crónica, presentaban más calcificación en estadio temprano, más calcificación en estadio terminal, más ruptura, más sangrado y mayor cantidad de fibras de colágeno y tendencia a una menor celularidad. En estadios iniciales de calcificación además se asociaban con instabilidad de la placa y con ruptura de la placa, y además estos pacientes presentaban niveles más altos de proteína C reactiva, es decir, están más inflamados, esto que ya lo sabemos, y de metaloproteinasa 7. Las metaloproteinasas están implicadas en la degradación del colágeno y por lo tanto en la degradación del tapón de fibroso y que por lo tanto pueden favorecer el desarrollo de eventos ateroscleróticos. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues bueno, las guías del 2019 de la Sociedad Europea de Cardiología cambiaron el paradigma para ser mucho más estricto en el control lipídico de estos pacientes y decían que en los pacientes de alto riesgo teníamos que conseguir unos niveles de LDL colesterol de 70 miligramos de decilitro y reducir al menos un 50% respecto a la sal, y los de muy alto riesgo, en los cuales están prácticamente, yo diría que el 50% de nuestros pacientes y el otro 50% están en alto riesgo, unos LDL de 55 y también una reducción de al menos el 50% respecto al basal. Evidentemente, las estatinas han demostrado que también reducen el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. En este metaanálisis se ve una reducción del 30% del riesgo de eventos cardiovasculares en el subgrupo de pacientes con enfermedad renal crónica en estas poblaciones. Pero debemos decir que salvo el estudio SHARP, los otros estudios son pacientes con función renal muy preservada y prácticamente son pacientes que en muy pocos casos hay estadio 3 y por supuesto hay muy pocos pacientes de estadio 4 y ninguno en estadio 5. También el estudio TNT en prevención secundaria demostró el beneficio de las dosis altas de estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica. Fíjense la reducción de riesgo de atorvastatina a dosis altas versus 10 miligramos de atorvastatina en la población general y el tremendo beneficio mucho más marcado en los pacientes con enfermedad renal crónica. Sin embargo, cuando vamos a enfermedad renal crónica más avanzada, tenemos datos del estudio SHARP, que incluyó 9.000 pacientes, 3.000 en diálisis, más de 6.000 no en diálisis, sin historia conocida de infarto en miocardio o revascularización coronaria. Se aleatorizaron a placebo sin vastatina ezetimiba y el evento compuesto fue infarto de miocardio no fatal, muerte coronaria, ictus no hemorrágico o cualquier revascularización. Se observó también una reducción del 17% del riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, cuando se analizó los subgrupos en función del estadio de enfermedad renal, se vio que
los pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis se beneficiaban, pero no así los pacientes en hemodiálisis. Y lo mismo ocurría y confirmaba los datos del estudio 4D en pacientes diabéticos en diálisis con atorvastatina 20 miligramos o el estudio Aurora también en pacientes en diálisis con rosuvastatina a dosis de 10 miligramos. En este metaanálisis del Cholesterol Treatment Trialist Collaboration se puede ver cómo parece que a medida que disminuye la función renal, el beneficio de las estatinas se va reduciendo. Los autores lo atribuyeron a que la proporción de muertes cardíacas atribuibles a enfermedad coronaria disminuye a medida que disminuye el filtrado glomerular, lo cual es verdad, así como una asociación más débil entre el colesterol LDL y el infarto de miocardio en presencia de enfermedad renal crónica en estudios observacionales. Sin embargo, debemos decir que aunque la reducción del riesgo relativo se vaya reduciendo, está claro que la reducción del riesgo absoluto, es decir, cuánto somos capaces de prevenir, es independiente del estadio de enfermedad renal, se mantiene a todo lo largo de la enfermedad renal crónica y solo en los estadios más avanzados, ya en pacientes en diálisis, parece que se pierde. Lo que ocurre es que va incrementándose lo que llamamos el riesgo residual atribuible a otros factores no relacionados con los lípidos. Eso llevó a Christoph Banner y a un grupo de nefrólogos a decir que lo que ocurriría es que la enfermedad renal crónica habría un aumento de la aterogénesis hasta estadio 3 y que a partir de estadio 3 lo que se incrementarían son los eventos cardiovasculares no ateroscleróticos, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, arritmias, muerte súbita. Y lo que sí que ocurriría es que a todo lo largo del continuo de la enfermedad renal crónica, a peor estadio de enfermedad, mayor mortalidad cardiovascular. Sin embargo, esto ha sido contestado por Valdivielso de Lérida, el doctor Ortiz, entre otros, en un artículo en Atherosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, en el cual decía que la aterosclerosis se va produciendo a todos los estadios, pero que van apareciendo nuevos factores como la hiperfosfatemia, la inflamación, etc. Pero, ¿quiere decir esto que la reducción del colesterol se pierde a medida que disminuye la función renal? Bueno, aquí tenemos datos del estudio IMPROVE-IT que comparó en pacientes en prevención secundaria simvastatina versus simvastatina ezetimiba, que conseguía una reducción adicional de los niveles de colesterol. Pues bueno, fíjense cómo a medida que disminuye la función renal, el beneficio se va viendo cada vez mayor y aquí podemos ver cómo las curvas se van separando, especialmente en estadios más avanzados de enfermedad, entre los eventos en el grupo simvastatina y el grupo simvastatina ezetimiba, demostrando que realmente, incluso en estadios más avanzados de la enfermedad, la reducción del colesterol sigue siendo relevante. Por otro lado, tenemos problemas con las estatinas. Sabemos que algunas estatinas que son hidrofílicas, como pravastatina o rosuvastatina, deben reducir la dosis e incluso deben eliminarse en estadios avanzados de la enfermedad. También otras estatinas, como simvastatina, requiere ajustes de dosis y además existe un mayor riesgo de interacciones farmacológicas. Pero es que además las estatinas promueven la calcificación vascular. Lo que hasta ahora los cardiólogos pensaban, bueno, eso quiere decir que estabiliza la placa, pues bueno, parece que puede ser que no esté tan claro. Aquí tenemos este estudio del Karolinska, en el cual analizó 240 pacientes con enfermedad renal crónica terminal, trasplantados, pacientes incidentes en diálisis, prevalentes en diálisis peritoneal, y vemos que los predictores independientes del score de calcificación vascular fueron la edad, el sexo varón, la diabetes o el uso de estatinas, que en aquellos que se les repitió el score de calcificación coronaria, la progresión fue mayor en aquellos que recibían estatinas que en aquellos que no lo recibían. Y la pregunta fue, ¿existe un motivo para esto? Bueno, pues lo que hicieron fue analizar la síntesis de menaquinona 4, vitamina K2, que es la que de alguna manera activa matrix la proteína, el principal inhibidor de la síntesis, de la calcificación vascular a nivel vascular, y se vio cómo la síntesis de menaquinona 4 estaba alterada en presencia de estatinas. También se ha visto que las estatinas son capaces de incrementar los niveles de lipoproteína A y, por lo tanto, de alguna manera, aunque sigue siendo evidente su beneficio, tiene otros efectos que realmente pues, pueden no ser tan beneficiosos. Y respecto a los inhibidores de PSK9, bueno, sabemos que evolocumab tiene un efecto positivo en todo el perfil lipoproteico, no solo disminuye el LDL colesterol, sino el no HDL, disminuye ApoB, disminuye el colesterol total,
disminuye alrededor de un 27-28% LPA, cosa que no hacen estatinas, aumenta el colesterol HDL, aumenta APO1 y disminuye los triglicéridos. El efecto de evolocumab no se ve influenciado ni farmacocinéticamente ni farmacodinámicamente por la insuficiencia renal, dado que es un anticuerpo monoclonal, y el estudio Fourier es un estudio que incluyó pacientes con enfermedad vascular, tanto infarto, ictus o enfermedad arterial periférica, tratados óptimamente con estatina o estatina ezetimiba, con un colesterol LDL superior a 70 o un no HDL superior a 100. Los pacientes fueron aleatorizados a evolocumab 140 cada 2 semanas o 420 cada mes o a placebo. El evento compuesto primario, el principal, fue muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hospitalización por insuficiencia, por angina inestable o revascularización coronaria, y el secundario clave fue el MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus. En cuanto a las características basales, lógicamente los pacientes renales tenían más edad, tenían más diabetes, tenían más hipertensión, tenían más ictus y especialmente más enfermedad vascular periférica. En cuanto a los tratamientos, recibían menos estatinas de alta intensidad, recibían menos antiagregantes, recibían también más inhibidores del sistema renina-angiotensina, tenían un LDL de colesterol algo más bajo, colesterol, un HDL más bajo, unos triglicéridos algo más altos y por definición, por supuesto, su función renal estaba disminuida. Los niveles de LDL de colesterol se redujeron independientemente del estadio de la enfermedad. Y si miramos en cuanto a la seguridad, evidentemente en los pacientes renales había mayor riesgo de eventos de efectos secundarios, pero sin diferencias entre el placebo y el grupo evolocumab. Si miramos la reducción de riesgo del evento primario, vemos que se reduce independientemente del estadio de la enfermedad. Y si miramos la reducción absoluta clave, vemos que la reducción de riesgo absoluto fue incluso superior en los pacientes con estadio 3. Aquí podemos verlo claramente cómo se separan las curvas a medida que disminuye la función renal con menos eventos, el grupo de evolocumab, especialmente los pacientes con enfermedad renal crónica. También se vio en este estudio que el subgrupo de pacientes que también tenían elevados los niveles de lipoproteína A, aquellos que tenían niveles más elevados se beneficiaban más y de hecho hubo una correlación entre el riesgo de eventos y disminución de los niveles de LPA. Por lo tanto, en conclusión, los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular. El perfil lipídico y las características de la aterosclerosis pueden explicar en parte este mayor riesgo. El tratamiento hipolipemiante con estatinas o estatinas de ezetimiba reduce el riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica no en diálisis. La reducción es menor a medida que disminuye el filtrado glomerular. Pueden aumentar los niveles de LPA. Requieren ajuste de dosis, mayor riesgo de intolerancia e interacciones con estatinas en estadios más avanzados de la enfermedad. También presentan el riesgo de diabetogenicidad y favorecen la calcificación vascular, que puede ser especialmente relevante en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica severa o terminal. Con las nuevas guías es muy difícil conseguir los objetivos de colesterol que preconizan las nuevas guías con los tratamientos clásicos, estatinas, ezetimiba. En individuos con aterosclerosis establecida y estable e hiperlipidemia, a pesar del tratamiento con estatinas, los inhibidores de PSK9 con evolocumab es seguro tanto en pacientes con función renal preservada como en pacientes con enfermedad renal crónica leve y moderada, y la reducción del riesgo relativo de eventos cardiovasculares comparable en los diferentes estadios de enfermedad, pero las reducciones absolutas del riesgo de MACE pueden ser mayores en enfermedad renal crónica estadio superior a 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Doctora Carmona, tu turno. Pues agradecer a la Sociedad Española de Nefrología que me dé la oportunidad de hablar de la enfermedad periférica en vuestro contexto, en vuestra labor diaria, y a Ángel también pues, por patrocinar el evento y seguir permitiendo que avancemos en el conocimiento de la enfermedad cardiovascular en todos los ámbitos y en el tratamiento de nuestros pacientes de manera óptima. Creo que jamás me han hecho una introducción o había coincidido con un ponente que me ponga las cosas tan sencillas y tan fáciles. Voy a hablar prácticamente de lo mismo que ha hecho el doctor Casais, pero os voy a ubicar cada uno de esos factores y cada uno de los elementos que hemos hablado, como puede ser, por ejemplo, la calcificación, como puede ser
que la estatina reduzca eventos, pero a la vez produce calcificación, cómo casan esas dos cosas, qué cosas especiales tiene la enfermedad renal y qué cosas específicas ocurren en un paciente con una enfermedad renal crónica para que la enfermedad arterial periférica sea esa patología que se asocia tanto en los estadios más avanzados. Sin redundar mucho en lo que ya ha dicho mi compañero, sabéis que tenemos unos factores de riesgo que son tradicionales, los que veis a la izquierda, y todos los no tradicionales, de los cuales hay algunos que son puramente específicos de la enfermedad renal crónica, como es la albuminuria, la reducción del filtrado o la anemia y malnutrición. El resto, tanto la inflamación como el estrés oxidativo como la enfermedad endotelial, están compartidas por otras entidades que además están formando clúster con esa propia enfermedad renal crónica, como es el caso de la diabetes o como es el caso de la hipertensión. Deciros que todos y cada uno de estos factores de riesgo lo que hacen es actuar en todo el lecho vascular. Y todo el lecho vascular al mismo tiempo y de manera simultánea. Tendemos, de manera teórica, a diferenciar la enfermedad macrovascular y microvascular, y es un error teórico de Bulbo, ¿vale? Y ahora le intentaré explicar por qué. Realmente todos los efectos comienzan a nivel del endotelio, sea el vaso que sea. El problema es que la expresión clínica de esa enfermedad va a ser distinta dependiendo de la estructura del vaso que estemos viendo. En la circulación macrovascular, que la tenéis en la pantalla a la izquierda, tenemos una arteria grande, una arteria muscular, una arteria con capacidad de latido, una arteria que contribuye de manera autónoma al flujo cardíaco. Al final, ese capilar, o en vuestro caso, ¿no? ese ovillo dentro de la nefrona. Solo un endotelio, prácticamente sin capa muscular, cuya función fundamental es de cotransporte, de dilución de elementos y simplemente de paso. Cuando la enfermedad cardiovascular empieza la disfunción endotelial, como os he dicho, afecta a todo, evidentemente se va a hacer más visible en los pequeños vasos. Por lo tanto, vamos a tener siempre un cierto componente de enfermedad microvascular, aunque no tengamos una macrovascular asociada. Fijaros esto cómo se refleja en la práctica clínica. Este es un estudio hecho con veteranos en el que se incluyeron más de 125.000 pacientes, eran pacientes sin antecedentes de una amputación, y lo que hicieron fue dividir el subgrupo de pacientes entre pacientes con enfermedad macrovascular, enfermedad arterial periférica establecida, microvascular, ambas o ninguna de ellas. Si os fijáis bien, la presencia solo de enfermedad microvascular, de las cuales es un ejemplo la nefropatía, ya multiplicaba por 3,74 su riesgo. ¿Qué ocurría si lo que teníamos era enfermedad arterial periférica demostrada aislada? 13,8 veces superior. Pero si sumábamos las dos, que es lo que fisiológicamente y naturalmente ocurre, y podemos demostrarlo, hasta 20 veces superior el riesgo. Ya os digo, es una expresión clínica de lo que os he contado antes, de que la enfermedad aterosclerótica está ocurriendo al mismo tiempo en todas las arterias. Segunda cosa, hay quien confunde los términos aterosclerosis y arteriosclerosis. Ambos fenómenos, uno, obstrucción por placa, otro, rigidez arterial, conviven en la enfermedad arterial periférica. Como ejemplos de esa enfermedad arterial periférica que se combina en el paciente con la enfermedad renal crónica, tenemos la propia enfermedad vasculorenal, la enfermedad coronaria, como habéis visto, la enfermedad cerebrovascular. Del otro lado, estaría todo lo que hemos hablado, que está en ese clúster de la enfermedad renal crónica y que lo que hace es alterar la función hemodinámica del vaso. Estaría la hipertensión arterial, estarían las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, estaría la diabetes, entre otras. Pues bien, ¿qué ocurre? Si nosotros no diferenciamos esos elementos, sino que los ponemos juntos, tenemos que distinguir dentro del sistema arterial dos funciones, una de conducción y la otra es de amortiguación. Teóricamente nosotros no deberíamos tener un flujo continuo a nivel distal, porque tenemos una producción de flujo discontinua. El corazón late y tiene una sístole y una diástole. El fenómeno que hace que durante la diástole podamos tener presión arterial y tengamos flujo distal se denomina efecto Winkelfeld, ¿vale? Ese efecto realmente lo que hace es que la propia elasticidad de la arteria conserva cierto grado de pulsatividad, ¿vale? Y permite que siga existiendo el flujo a pesar de estar en diálisis. Pues bien, este fenómeno desaparece a lo largo de la vida como ejemplo claro de pérdida de las propiedades viscoelásticas de las arterias. Ahí tenéis cómo va cambiando la onda de pulso desde 20 años hasta 70. Fijaros cómo esta pequeña onda, que es de la que hablamos de la diástole, va desapareciendo y se amortigua.
en el caso del paciente anciano, pero que esto se va a ver potenciado y adelantado en el tiempo en determinadas patologías, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión de larga data, como puede ser la enfermedad renal crónica. Y esto es una biopsia, es la anatomía patológica de un paciente con enfermedad arterial periférica y enfermedad renal crónica. En él se combinan los dos principales elementos de los que hemos estado hablando. A la derecha tenéis la deposición lipídica, lo que hablamos como placas, más calcificadas, menos calcificadas, menos fibróticas que las coronarias de un paciente, como bien nos ha dicho quien me ha precedido, ¿no? Menos fibróticas, menos estables, más cargada de lípidos, con menos células, ¿vale? Y a la izquierda un fenómeno específico o muy determinante que es la calcificación medial. Es un fenómeno muy antiguo que se conoce prácticamente, fue descrito por el doctor Monkeberg, que es un sueco, en 1903. Es una forma de calcificación específica que aparece en los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Este depósito de calcio es un depósito granular, es como el que veis aquí a la izquierda, está situado en la capa media y que no es ni fisiopatológicamente ni por ubicación idéntico al de los cristales de colesterol, que es el que veis en la placa de la derecha, que es la calcificación de la que hablábamos antes, que siempre hemos pensado que era una forma, digamos, estable de enfermedad aterosclerótica, pero que solo hay que ver la fotografía para que hagan una idea de lo grave y lo severa que puede llegar a ser los eventos trombóticos que producen esa superficie. En el caso de la calcificación media, aparece más en vasos de pequeño calibre, que suele tener como factores o patologías predisponentes la diabetes y la enfermedad renal crónica, aunque no solo. Aparece en esos casos y es un proceso activo. Ya hablaba antes mi compañero cómo hay determinadas producciones de determinadas sustancias intermedias que se incrementan en el caso del enfermo renal y que hacen que aparezca con más facilidad esa calcificación, pero además os voy a mostrar un estudio. Esto es un estudio de cultivos celulares en el cual se descubrió que la célula muscular lisa es una célula con una capacidad que no tiene ninguna otra célula en el organismo, que es la de desdiferenciarse. Miento, sí que la tienen algunas otras células del organismo, pero suelen ser en procesos patológicos. La stem cell, la célula muscular lisa que actúa como una stem cell, es capaz de desdiferenciarse y convertirse en un fibroblasto, por eso produce fibrina y rigidez arterial, convertirse en un adipocito, por eso acumula y forma placa, y convertirse en un osteoblasto. Y esto es lo que hace que deposite en su entorno, en este caso en la capa media, el calcio. ¿Como implicaciones? Pues fijaros, la rigidez arterial es un componente que hace que pierda la elasticidad, lo cual compromete el flujo, lo enlentece mucho a nivel distal, lo cual provoca trombosis, que es el fenómeno que va a originar la necrosis o van a originar las infecciones, va a originar las úlceras, y de manera retrógrada, que hablabais de la carga de insuficiencia cardíaca en estos pacientes, lo que ocasiona es hipertrofia del ventrículo izquierdo, disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada por un aumento de resistencia. A la izquierda tenéis la imagen de un paciente real, es un paciente en diálisis que vi la semana pasada. Si os fijáis bien, todo su árbol arterial, desde ilíacas comunes hacia abajo, está completamente calcificado. Las complicaciones de esa rigidez arterial son dificultad de screening, porque el ITB es un poquito más difícil de interpretar en este contexto, transmite más presión arterial de la que realmente tiene el paciente, modifica la presentación clínica, que de por sí en la arterial periférica ya es poco habitual ser típico, es decir, menos del 20% de los pacientes tienen una claudicación intermitente FETEN, de las que nos permite dirigir al paciente, el resto tiene una forma atípica y en el caso de que aparezca o calcificación o una neuropatía metabólica, la cosa se complica más. Y luego el diagnóstico. Tenemos limitado el uso de angiotadas filtradas por encima de 45, de angioresonancias filtradas por encima de 30. Cuando vemos las imágenes de angiotadas en resonancia tenemos el problema de que sobreestimamos las lesiones distales, porque como el flujo no llega, vemos menos flujo del que hay realmente. Luego la calcificación que estáis viendo ahí en esa imagen dificulta saber el grado de obstrucción completa que tienen las lesiones, y la revascularización en sí se hace más compleja. No imposible, ¿vale? Pero sí que se hace bastante más compleja. Yo siempre que explico esto, y se lo explico a los nefrólogos o a cualquier médico que maneja filtros glomerulares no normales,
¿vale? Siempre insisto en lo mismo. El binomio enfermedad arterial periférica, enfermedad renal crónica, es un binomio que va a contrarreloj. Cuando nosotros llegamos a un filtrado glomerular por debajo de 60, se multiplica por 8 la prevalencia de enfermedad arterial periférica. Cuando llegamos a un filtrado, ahora lo veremos, de 45, se disparan los fenómenos de rigidez arterial y de calcificación. Como podéis comprobar a la derecha, la mortalidad asociada, como ya decía mi compañero, aumenta conforme va aumentando el deterioro de función renal, hasta el punto de que las guías indican que antes de entrar a un paciente en diálisis, por favor, se le haga un screening activo de enfermedad arterial periférica, en vista de que esa patología va a estar presente y, como habéis visto, condiciona una gran carga de mortalidad. ¿Por qué sabemos que el filtrado glomerular es inferior a 40? Bueno, pues esto se hizo con un estudio que a mí me gusta ponerlo mucho, es un estudio hecho en mujeres con insuficiencia renal, en varios estadios, en los que se utilizó la calcificación de sus arterias mamarias, que de por sí no pueden tener calcificación de la íntima, porque no hacen placas de aterosclerosis, es la única arteria que genéticamente está preservada de enfermar, creo que es una cuestión simplemente de supervivencia de especie, y como a partir del filtrado de 40, esos fenómenos de calcificación pasaban a duplicarse y se disparaban. Bueno, ya han incluido mucho, o han hablado mucho sobre el perfil heterogénico, no me voy a meter demasiado, luego hablaremos un poco también de los resultados específicos de hipolipemia en arterial periférica, pero que sepáis que convivís con un perfil heterogénico diferente en estos pacientes, pero me voy a fijar en otra pata del riesgo residual, que es la adecuación terapéutica. ¿Qué ocurre con la enfermedad arterial periférica en especial? En general con casi toda enfermedad cardiovascular, pero con la arterial periférica en especial, que está infradiagnosticada, que se tiene muy mala percepción del riesgo y que hay una enorme inercia terapéutica que hace que las cosas no se modifiquen y por lo tanto el riesgo se mantenga. En cuanto al diagnóstico, solo recordaros que hacer un ITB es una técnica accesible, inocua y sencilla, que no hace falta ni siquiera que sea practicada por el médico, que podemos apoyarnos en la enfermería que tenemos en nuestra consulta y que interpretar el ITB es relativamente sencillo. Claramente diagnóstico por debajo de 9, por encima de 1,40. En el caso de los pacientes con enfermedad renal, igual que le ocurrió a los diabéticos, los valores límite han de ser interpretados con un poquito de mimo y con algo de experiencia. Yo os digo, un limítrofe entre 0,9 y 1 en el contexto de una enfermedad renal crónica probablemente sea un enfermo con arterial periférica con mayor rigidez arterial y que realmente le corresponde un ITB más patológico. ¿Cómo se puede hacer evidente esta situación? Bueno, se recomienda que se haga un ITB por ejercicio. Esto simplemente consiste en coger al paciente y pedirle que se ponga de puntillas de manera continua durante alrededor de 1 minuto. Lo más probable es que os claudique y cuando volváis a repetir el ITB esté por debajo de este 9. En el caso de las situaciones de estar entre 1,3, 1,4, lo ideal sería mejorar la calidad de lo que hemos hecho, que basta con hacer un Doppler y ver realmente cuál es el flujo del paciente. En cuanto a la percepción del riesgo, fijaros, esto es lo que le ocurre a un paciente con más de 55 años, al que conocemos por una enfermedad arterial periférica, con claudicación intermitente o con algo parecido, con molestias al caminar. No voy a decir una claudicación FETEN porque ya he dicho que no está presente más que en el 20% de los pacientes. A la izquierda, los eventos de los miembros inferiores, el 73% va a estar estable, el 4% va a estar amputado y entre media, en torno a un 20-25% va a necesitar revascularización. A la derecha, los eventos cardiovasculares. La mitad de los pacientes que conozcáis van a acabar o muriendo o teniendo un evento cardiovascular relevante no mortal. ¿Qué ocurre en el caso de la enfermedad renal crónica? Que probablemente no podamos estar hablando de 5 años para cumplir esto, sino bastante menos. Y ese tiempo es menor cuanto menor es el filtrado. Si nos acercáramos a diálisis, probablemente para cumplir este esquema nos harían falta 2 años como mucho. En cuanto a los factores clásicos, de todos conocidos, diabetes, fumar, la edad, evidentemente, la hipertensión, la hiperhomocistinemia. Pero me gustaría haceros un pequeño inciso sobre esto. 1,10 de riesgo por cada 10 miligramos por decilitro de colesterol total, que en el mejor de los casos, con un paciente que tenga un HDL bomba, ¿vale?, por encima de 50, un rey del HDL, eso correspondería más o menos entre 5 y 7 miligramos de LDL.
Si por cada 5 o 7 multiplicáis por 1, sumáis 1,1, pues fijaros lo que incrementa el riesgo exclusivamente por los lípidos. Y en este caso de la enfermedad renal crónica, donde el resto de componente arterioesclerótico va a estar presente y me adelanta los eventos en el tiempo, es de vital importancia controlar adecuadamente el resto de los factores y sobre todo el colesterol. Estos son los objetivos generales en un paciente con enfermedad arterial periférica, teniendo en cuenta las guías actuales de 2021 para enfermedad cardiovascular establecida. Os digo que si leéis las guías y tenéis el gusto de buscar enfermedad arterial periférica, OPAD, por sus siglas en inglés, os va a costar mucho, ¿vale? Sale toda la coronaria y luego en una esquinita chiquitita allí, pequeñijo, ¿vale? Pone PAD. Bueno, pues está en el mismo alto, es más. El riesgo cardiovascular asociado a arterial periférica es muy superior al de la coronaria. En dislipemia, lo que hemos hablado, un LDL por debajo de 55. La media nos dice que los pacientes suelen estar, en el mejor de los casos, entre 80 y 100. Os vuelvo a hacer el cálculo de antes. Por cada 5, 1.1, fijaros, desde ese 89, 90 a 55, los que nos resta de riesgo residual, ¿vale? La diabetes menos 65, 6.5, con antidiabéticos sí puede ser con beneficio cardiovascular demostrado. Tensión arterial no os voy a hablar de eso, y trombosis, antiagregantes y o combinación de antiagregantes y anticoagulantes siempre y cuando el riesgo hemorrágico sea bajo. Pues bien, antes os han enseñado los resultados específicos de Fourier para enfermedad renal crónica, os voy a enseñar los de arterial periférica. Fijaros cómo comparando los pacientes con enfermedad arterial periférica frente a los que no tenían arterial periférica, el uso de glucoma reduce mucho más ese riesgo absoluto que los pacientes que no la tienen, hasta el punto de que la NNT de ese endpoint primario que hemos dicho, que era el MACE de 3 puntos, más el tener que ingresar por una revascularización coronaria o una angina, ¿vale? El NNT que necesitamos es de 29 en pacientes con arterial periférica frente a 63. Para el endpoint secundario solo MACE sería 29 frente a 72. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a los pacientes con enfermedad arterial periférica aislada? Es decir, el paciente que vosotros conocéis, que está ahí en vuestra consulta, que tiene insuficiencia renal, que le hago un ITB y que es patológico y jamás ha tenido un evento. Pues fijaros, la NNT de perseguir el colesterol y usar un buen fármaco para reducirlo se reduce al 21. Os recuerdo que se pone como límite normalmente de fármaco coste eficiente una NNT de 25. ¿Vale? Lo mismo para el endpoint secundario, y si lo que nos centramos es en lo que le preocupa al paciente, perder esos dedos como el paciente que nos presentaba al principio Patricia, o lo que ocurre en la mayoría de los casos de pacientes con enfermedad renal, que la amputación casi nunca es menor, siempre es mayor, la reducción de amputaciones asociada al uso de glucoma en estos pacientes es de casi el 60%. Esto hace que casi todas las guías al final apunten al mismo sitio. La que tenéis a la derecha es una guía específica hecha por la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad de Medicina Vascular, en la que recomiendan encarecidamente el uso de PSFK9 cuando nosotros estemos ante un paciente de muy alto riesgo, en este caso ante un paciente con enfermedad arterial periférica. Lo mismo que las recomendaciones que ya en su día, 2 años antes, había hecho la Sociedad Española de Aterosclerosis, que todo hay que decirlo, casi todo va en el mismo sentido. Quiero que se queden con esta imagen. En la enfermedad arterial periférica, sea asociada a diabetes, sea asociada a enfermedad renal crónica, lo que sea, siempre es más fácil prevenir una amputación o un evento cardiovascular mayor que evitarlo. Una vez la enfermedad establecida, muy complicado hacer reversible esa situación. Y no es solo responsabilidad del cirujano vascular que ve el paciente o de la unidad de pie diabético que está viendo al paciente con mioúlcera, sino de todos los profesionales que han estado en contacto con él. Porque muchas veces es más cuestión de cogerlo a tiempo y tratarlo a tiempo que el de tener que hacer una revascularización o evidentemente una amputación que no es para nada una solución, sino solo un problema. Ahí tienen mi dirección de correo por si alguien tiene interés en contactar conmigo. Y agradecerles su atención. Muchísimas gracias, Lola. A continuación, Secundino Cigarrán va a hacer su ponencia y te pediría, Secundino, que intentes no alargarte porque vamos un poco fuera de tiempo y me gustaría que hubiera tiempo para las preguntas, que ya ha entrado alguna en el chat, ¿vale? Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos, muchas gracias, Patricia, por tu amable presentación. También quiero agradecer a
a la Sociedad Española de Nefrología y a Ángel por la invitación a esta reunión. Por supuesto que voy a ser breve, voy a contar un poco nuestra experiencia. Estos son mis conflictos de intereses y bueno, tenemos que ver un poco cuál es la sensibilidad y especificidad de la medición del ITB en nuestros pacientes y también pensar que tanto los datos elevados como los bajos tienen una gran importancia y establecen que casi que los que tienen el ITB bajo tienen 2,45 veces más de todas las causas de mortalidad y de eventos cardiovasculares, igual que los tienen alto, que tienen 1,94 y 4,04. Bien. En cualquier unidad renal, nosotros, bueno, en nuestro caso, que somos una de las 9 unidades acreditadas, pues nuestra enfermera y el equipo que lo conformamos, perdón, esta es nuestra batería de actuación con cualquier paciente que venga a nuestra consulta. Empezamos desde peso, talla, circunferencia del brazo, datos analíticos, dinamometría, el ITB y composición corporal y medidas dietéticas. Hemos incorporado recientemente la autofluorescencia dérmica al objeto de establecer pues, bueno, los productos avanzados de la aplicación que se depositan en la piel y que nos van a permitir evaluar el riesgo cardiovascular. De aquí sacamos un dato que es de alto valor clínico, que es la edad vascular mediante la forma de Coetzee. Bueno, pues ¿cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia es la siguiente. Nosotros hemos analizado 1.599 pacientes y aquí os presento los valores de cada uno de los grupos del ITB, en donde hemos visto que el 53,4% de nuestros pacientes tenían o tienen enfermedad arterial periférica y un 46,53% no. Esto es importante, donde vemos que el filtrado medio de los pacientes entre los dos grupos no es relevante, pero sí que la edad vascular, si os fijáis, hay 20 años de diferencia de mayor edad con respecto a la edad biológica en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y los que no la tienen. El cociente de albúmina creatinina prácticamente es el mismo, estamos en un estadio, un grado 3, y un filtrado es 47, que es un 3A, es decir, tal como establecían las guías, el promedio que nosotros vemos es un 3A y un albúmina creatinina 3. En cuanto a los diabéticos, pues prácticamente entre diabéticos y no diabéticos, pues la incidencia es similar. El 53,3% de los no diabéticos tienen enfermedad arterial periférica y el 53,3% de los diabéticos sí que la tienen. Es un dato muy relevante. Nuestra incidencia, vamos, nos está sorprendiendo y lo importante es que lo estamos detectando. En cuanto a la ateromatosis carotidia, que la hacemos mediante la evaluación del Doppler de troncos supraórticos, hay algunos, nos quedan todavía 141 porque nos los hagan, pero ya observamos que salga lo que salga, posiblemente hay 70 que tienen enfermedad arterial periférica, que es un 49,6, que todavía no lo tenemos diagnosticado. Pero sí es cierto que cuando los que hay ya un diagnóstico, pues observamos que el 52,6% de los pacientes con enfermedad arterial periférica no tienen ateromatosis carotídea, lo cual es un punto que es autolimitado, que puede ser relevante y como después podemos discutir. Y en cuanto a la ateromatosis carotídea, pues el 54,3% de nuestros pacientes pues sí que la tienen. También es cierto que nos llama la atención que hay un 45% de la población nuestra que tienen ateromatosis carotídea y sin embargo todavía no se ha sido diagnosticada la enfermedad arterial periférica. En cuanto a los cuartiles, fijaros que del grupo de menores de 0,9, el 52% son diabéticos y el 47% no lo son. Es decir, que los diabéticos siguen manteniendo, como bien decía Lola, pues los diabéticos suelen ser mucho más patológicos. Y luego, si os fijáis, en cuanto a los que tienen un ITB por encima de 1,2, en este caso el 62,9% no son
no son diabéticos, con lo cual esto nos va a permitir pues, hacer una clara diferenciación y un abordaje diferente. En cuanto a los eventos cardiovasculares, bueno, esto es nuestra estadística. Tenemos que recalcar que, bueno, dentro de los enfermos con enfermedad arterial periférica hemos tenido un 8% de infartos, un 9,3% de eventos vasculares cerebrales, 1,9% de ambos los dos, y que si os fijáis, es muy similar la incidencia a los que no tienen enfermedad arterial periférica, pero tienen otros eventos que pueden ser de otras características. Y en cuanto a la evolución, bueno, pues esta es nuestra experiencia. Tenemos un 13,1% de éxitos en los enfermos no con enfermedad arterial periférica y 14,6% en los que no ha sido significativo, pero bueno, la mortalidad de nuestra unidad está en torno al 14%. Así pues, esta es una medición de hoy por la mañana. Así es como lo medimos. Tenemos el automático y medimos este paciente esta paciente tenía 1,47. Si fijaros ya la diferencia de la tensión arterial en la pierna, que es altamente diferente de lo que es la del brazo. Y finalmente, como conclusión, el ITB debe formar parte de la rutina de nuestras consultas de enfermedad renal crónica. Constituye una herramienta no invasiva, económica y pronostica el riesgo cardiovascular y de mortalidad. Permite iniciar medidas preventivas al objeto de retrasar complicaciones, y los valores tanto elevados como bajos suponen un alto riesgo cardiovascular y de todas las causas de mortalidad, en especial en los diabéticos mellitus. Y al igual que el ITB, la evaluación de los productos avanzados de la glicemia por autofluorescencia nos van a permitir evaluar la vascular de nuestros pacientes, que va a tener una gran relevancia en comparación con la evolución. Y nada, solo agradecer tanto al equipo de investigación con el cual estoy trabajando, como con el equipo de la unidad de enfermedad renal crónica avanzada. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Tino. Os pido a todos los ponentes que encendéis la cámara y el micrófono, y ahora es el turno del debate, las preguntas. Entonces, bueno, primero yo quiero felicitar a Tino y a todo su equipo, porque la verdad es que tenéis una consulta de ERCA que es un modelo a seguir. Estáis certificados y con todo el criterio para hacerlo. Y bueno, pues hacéis exploraciones que no hacemos todavía el resto y que seguro que con el tiempo espero que las podamos hacer. Entonces vamos a dirigir la moderación. Gracias, Patricia. Es totalmente merecido lo que digo. Vamos a dirigir la moderación Alex y yo. Y yo tengo ya una pregunta a ver si lo abro bien, sí, del público, que es de la doctora Catalina Ulloa, a la que le mando un fuerte abrazo, magnífica nefróloga. Dice: buenas tardes, ¿es adecuado mantener dosis altas de estatinas en un paciente diabético en diálisis con calcificación vascular severa? Esta pregunta es para Alex Cases, aunque no te la manda a ti directamente, yo creo que está claro que es para ti. Bien, es evidente que es un trade-off, ¿no? Yo esto lo he preguntado incluso a Christoph Banner, que es el que llevó el estudio 4D, y me decía que un paciente en diálisis, incluso en prevención secundaria, no había que dar estatinas. Yo soy mucho más conservador, y si tengo un paciente que está que es un paciente en prevención secundaria, pues realmente seguiría, ¿no? Porque creo que los lípidos tienen que jugar un papel, aunque evidentemente hay otros factores no lipídicos que siguen jugando. En prevención primaria, las guías directamente nos dicen que no hay nada demostrado, y ahí sí que estoy más de acuerdo, y especialmente con las estatinas de alta intensidad, por evidencia en cuanto a seguridad en unos pacientes que además están recibiendo muchos otros fármacos y el riesgo de interacciones son altos, y no tenemos ninguna evidencia. Por lo tanto, tenemos muchas evidencias. Prevención secundaria, y eso es lo que quiero yo dejar,
bueno, aún en la ausencia de evidencia sería conservador y, por supuesto, lo seguiría haciendo, ¿no? Y lo que sí que haría es intentar evitar todos los otros factores que puedan incidir y, sobre todo, favorecer la calcificación vascular. Por ejemplo, evitar quelantes del fósforo con calcio, evitar dosis altas de vitamina D, etcétera, etcétera. Todo aquello que pueda favorecer la calcificación vascular. Muchas gracias, Aleix. A mí me ha encantado, Lola, la doctora Carmona, me ha encantado tu presentación. Y bueno, me hace reflexionar porque veo que tú te tomas mucho más en serio este tema que lo hacemos los nefrólogos, ¿no? Creo que te tenemos que oír porque has mandado un mensaje muy claro. Entonces, bueno, has revisado lo que dicen las guías, que bueno, hay que dar los TCSK9 cuando no reduzcamos los niveles de colesterol, a lo que nos aconsejan, ¿no? Y siempre tenemos la duda con los pacientes que están con enfermedad renal crónica avanzada, en concreto en diálisis, en los que las estatinas, pues la mayoría de los estudios no han mostrado beneficio, y una de las explicaciones que damos a ello es que ya está todo el pescado vendido, que ya muy poquito podemos hacer. Entonces, me gustaría saber cuál es tu opinión en estos casos de enfermedad renal tan avanzada en los que las estatinas no han mostrado beneficio. ¿Cómo situarías tú los TCSK9? Si tienes experiencia y cuál es tu comentario al respecto. Mira, fijaros, el problema al hilo de lo que contestaba antes el doctor Cassés, si tenéis en la mente la imagen que os he puesto de la placa de ateroma rodeada de ese calcio, si tú llegas a ese estadio, que es con lo que convivís normalmente en diálisis, realmente la única opción válida que te queda, ¿vale?, por así decirlo, es reducir la parte obstructiva de la enfermedad. Es cierto que comparado con aquellas personas que tienen placa blanda, ¿vale?, porque esto habría que intentar hablar de la diferencia entre la enfermedad vascular coronaria y la arteria periférica. De hecho, es el único territorio que no se considera arteria periférica, pues porque es un sistema de baja presión que trabaja en diálisis, que en diástole, es otra historia. Entonces, sí, claro, si lo que me dice hoy eventos duros sobre coronario, lo más probable es que no encontréis beneficio. Si pudierais ver los resultados directos de arterial periférica, veríais siempre beneficio. Fijaros, lo que le da los síntomas al paciente, lo que le provoca que aparezca una necrosis, lo que hace que tu paciente acabe teniendo una úlcera, es todo aquello que le pasa en el vaso pequeño. Vale. Tenemos una repercusión hemodinámica de un flujo sanguíneo que llega lento, pero llega, por una rigidez arterial o por una calcificación, como estáis hablando. Si por poco que pueda hacer yo no hago hincapié en reducir el componente obstructivo, entonces sí que sí, lo damos por perdido, ¿vale? Yo tengo mucha discusión con mis cirujanos cardiovasculares, por lo que he dicho antes del lentecimiento de flujo, que se ve un poco flujo distal y que el paciente renal entra y acaba con la amplificación supracondilia, cuando realmente el flujo distal normalmente suele estar más preservado de lo que se puede llegar a demostrar. Se ve cuando uno hace una arteria y se ve que hay flujo lento, ¿vale?, que si el tiempo normal de infusión de un fluido, para que lo veamos, pues para dar una idea, son entre 2 y 3 segundos, en el caso de una distal es mucho más. Todo organismo tiene capacidad de reclutar nuevos vasos. Todo paciente con arterial periférica tiene derecho a reclutar una neoangiogénesis, pero la tiene que hacer sobre un vaso sano, no sobre un vaso con un colesterol elevado. Es lo que os digo, ya me gustaría poder deciros que los resultados para calcificaciones, para rigidez, son muy buenos con cualquier estabilizador del metabolismo fosfocálcico, pero no es así. Los hay que han tenido cierto beneficio. Evidentemente yo, como decía el doctor Cáceres, los pondría siempre, pero lo que no dejaría es añadir una enfermedad obstructiva a lo que veis, aunque el resultado sea menor, ¿vale? Porque ya os digo, se tiende mucho a medir los resultados en enfermedad cardiovascular por la coronaria, que es de la que más se publica, ¿vale? Pero si os fijáis un poquito en los resultados que han ido viendo, incluso el doctor, nuestro compañero secundino, el doctor Cigarrán, ha hecho hincapié en sus ictus. Los ictus, que son una enfermedad arterial periférica pura, sí que encienden.
y sí que no son iguales y sí que disminuyen. Entonces, si echamos todo encima de la coronaria y todos los resultados los medimos solo en coronaria, malamente. Pero ya habéis visto, no es la coronaria lo que mata al paciente, suele ser la insuficiencia cardíaca. Entonces, yo seguiría usándolo y evidentemente, ¿qué ocurre? Si yo tengo limitado el uso de estatina por defecto de filtrar, por tener que ajustar dosis, por intolerancias, por interacciones, que manejáis con pacientes con de media, ¿cuánto? 8, 9, 10 fármacos, que es una barbaridad. Usar un anticuerpo monoclonal, que es un elemento limpio, a todas luces, pues es es la medida a priori más sencilla que tenemos, ¿vale? Para conseguirlo. Ya depende de lo que os peleéis con vuestras farmacias. Normalmente nosotros no solo tenemos muy claro. Ahora viene cuando tú le tienes que demostrar al farmacéutico que estás intentando rescatar a un paciente que tiene una supervivencia media de 10 años, pero que pretendo que esos 10 años viva con las piernas en su sitio. Que le cuelguen. Que pueda venir a mi unidad de diálisis andando, en su silla, pero entero, ¿vale? Que normalmente si lo explicas así realmente no hay grandes inconvenientes. Yo os digo, es que si ya tiras la batalla por la parte obstructiva de la enfermedad, entonces vámonos, ¿no? Ha quedado muy claro. Sí, Lola. Y además yo creo que el argumento lo podemos copiar eso, que quiero que mi paciente siga viniendo andando a diálisis, ¿no? Es un argumento que debe de convencer. Muy bien. No ha entrado ninguna pregunta, pero Alex, ¿tienes tú alguna? Venga, adelante. Bueno, por supuesto, unas cuantas. Venga, va. Bueno, la verdad es que lo que me ha gustado es que has transmitido la importancia de intentar el diagnóstico precoz, que yo creo que es algo importante, porque probablemente también has dicho muy claro que cuando llegamos a diálisis o cuando llegamos a enfermedad renal crónica avanzada tenemos pocas alternativas. Pero lo que sí que está claro es que nos has transmitido que los lípidos siguen jugando un papel importante. Y yo creo que es algo que a veces, incluso cuando en mi presentación, a veces parece que los metaanálisis parece que se pierden, ¿no? Pero bueno, hay que buscar un poquito en los datos, por ejemplo, el Improve-It, ¿no? Que diciendo es igual, baje el colesterol como lo bajes, sigue siendo positivo, ¿no? Y que no hay una curva J con el colesterol, sino que the lower the better, ¿no? O sea, si tienes un colesterol de 10, no pasa nada, ¿no? Entonces, me gustaría que realmente incluso en el paciente renal esa reducción del LDL es fundamental para prevenir eventos cardiovasculares y especialmente los MAILs, estos eventos vasculares periféricos. Lo es y mucho. Bueno, habéis visto que los mejores resultados, de hecho la MNT para un mail es de 9, 8, 9, creo que hice un día el cálculo porque no lo teníamos, que es exactamente el mismo NT de reducirle el riesgo a un paciente con arterial periférica que parte de un colesterol LDL de 130. Una NT de 9 para reducir eventos. Verá, os voy a usar esta frase no es mía y el estudio tampoco, es un pequeño estudio que se hizo con bebés que nacen con crecimiento retardado intrauterino, a término, pretérmino y posttérmino, y en todos ellos se mide el LDL. Esto es una frase que uso mucho con mis pacientes y que yo recomiendo que la uséis también con ellos. Nosotros nacemos con un LDL de 50, ¿vale? Y estamos un año entero lactando, que es agua y grasa, y seguimos en 50. La cosa se estropea, y yo lo digo porque yo he hecho varios estudios de prevención cardiovascular en diferentes etapas de la vida. Tenemos estudios hechos entre 4 y 11 años con niños obesos. Esos niños tienen un 15%, tienen placa de carótida, con 9 años, ¿vale? De media a partir del primer año de vida. ¿Qué ocurre? Que estamos trabajando contra la evolución normal de la especie humana. Es decir, nos hemos convertido en una especie que no come por necesidad, come por gusto. Afortunadamente hay gente maravillosa que nos ha enseñado a cocinar maravillosamente y que realmente la dieta con la que nosotros nos manejamos es prodiabetógena y pro-hipercolesterolemia. Si tuviéramos que trabajar contra eso, habría que medicalizar a todos los pacientes.
paciente. Porque ese famoso 60-160 que tenemos de marco no es ni más ni menos que una convención que es la firma, ¿vale?, de una derrota al final de una guerra. Mira, entre 60 y 160 de LDL está el 95% de la población, pues ya está. Y todos por encima de lo que tenemos como colesterol nativo, todos. Si nosotros, yo ahora mismo, yo me he hecho un escáner, ¿vale? Yo me he hecho unas ciertas por gusto y yo tengo placas, ¿vale? Por ver dónde las tengo. Afortunadamente las tengo en las bifurcaciones, que eso dice la teoría que las tienes que tener, que eso es normal, ¿vale? Pero que las tenemos, ¿eh? No voy a decir mi edad por una cuestión puramente femenina. La cuestión es, claro, el problema es que no podemos medicalizar a todo el mundo. Pero no es ético no medicalizar a los pacientes que sabemos que son de muy alto riesgo. Y sintiéndolo mucho y siento mucho pasaros la pelota, la patata caliente, vuestros pacientes son de muy alto riesgo. No tenéis a nadie en bajo riesgo, a nadie. Bien porque sea diabético, bien porque el filtrado está por debajo de 60. Que da igual, que el bajo o moderado riesgo vosotros no existe. Otra cosa es la prevención primaria, que hace atención primaria, que no está haciendo divina y que se mata. Pero es que no tenéis pacientes. No hay residuo de paciente con un riesgo moderado. ¿Y entonces qué? ¿No lo tratamos? ¿No lo trabajamos? Yo esto lo vi 2 veces en la comisión de farmacia y casi la farmacéutica casi fibila sobre la marcha, pero de lo que estamos hablando. No para todo el mundo, porque sería económicamente y posiblemente médicamente imposible. O sea, someteríamos a los pacientes a interacciones, a efectos secundarios, etcétera, en un porcentaje elevado. Solo hay que ver el ejemplo de las vacunas ahora con el COVID, cuando el talle es toda la población, ¿no? Pero los de muy alto riesgo y los de muy, muy alto riesgo, que es un enfermo renal sin un evento cardiovascular nunca, que no se ha estrenado, al que le haga un ITB y es patológico, ¿qué haces éticamente con ese hombre? Que sabes lo que le va a pasar en menos de 5 años. ¿Qué haces? ¿Mira para otro lado? Yo tengo muy, no sé, perseguís muchísimo, gracias a Dios, perseguís muchísimo mantenerlos filtrados y preservar la función del paciente. Pues esto es lo mismo. Los únicos que se toman esto muy en serio son los cardiólogos. Que no hablan de otra, o sea, para ellos no existe otra teoría que sea muy potente, siempre hay alternativas de biterapia, triterapia en lípido, ¿no? Porque lo tienen aquí enfrente. Pues siento deciros que vosotros lo tenéis más pegado todavía. Aquí enfrente y corriendo, ¿no? Evolutivamente, ¿vale? Que es un poco el paradigma donde os estáis moviendo, ¿no? Claro, el problema es que además nosotros tenemos un problema muy importante. Los cardiólogos hacen guías cada año, 2 años. Y nosotros tenemos unas guías de lípidos, no sé, creo que es del 2012 o 2013, y que nos hablan de utilizar las estatinas en plan shut and forget, que es exactamente lo mismo que hacían las guías americanas en aquel momento y que de lo cual han abandonado, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos los nefrólogos, probablemente en parte también relacionado con la falta de evidencia, porque es muy difícil, nuestros pacientes quedan muchas veces excluidos de los ensayos clínicos, pero de alguna manera, si no, tenemos que extrapolar los datos, ¿no? Y tenemos que mirar a lo mejor a otras sociedades, y si la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que estos pacientes son una bomba de relojería, que nosotros ya hace tiempo que lo sabemos, y nos dicen que tenemos que ser más agresivos en el manejo de estos pacientes en todos los aspectos, control lipídico, control de presión arterial, control glucídico, etcétera, etcétera, utilización de nuevos fármacos, pues lógicamente tenemos que ser así, ¿no? Y otra cosa, tenemos que mirarlo y no lo miramos. Sí. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Tino. Bueno, ya te he felicitado antes y me he quedado muy impresionada con los datos de la ERCA que tenéis. He apuntado aquí un 54% de los pacientes tienen enfermedad arterial periférica. O sea, me parece, eso es antes de entrar en diálisis, porque además vosotros tenéis una ERCA con filtrados incluso un poquito más altos de los que solemos tener, ¿no? No, entonces, esto es perdóname, es que esto es de la unidad de enfermedad renal crónica, que nosotros, el mismo equipo, lleva desde estadio 1 hasta estadio 5. Ah, vale. Bueno, pues me lo pones mejor todavía. O sea, que el 54% de todos los estadios, ¿no? Claro.
ahí hay un 54% que tienen enfermedad arterial periférica. Correcto. Entonces, me gustaría, bueno, me encantaría que todos lo hiciéramos porque debería de ser así, ¿no? Que buscáramos esa enfermedad arterial periférica. Y tengo dos preguntas respecto a este dato. Uno es si vosotros habéis hecho un seguimiento, porque yo creo que lo tenéis incorporado a la rutina, y si ya tenéis historia de seguir a los pacientes y ver a medida que disminuye el filtrado, a medida que aumentan los factores de riesgo, esta enfermedad arterial periférica es mayor. Si tenéis datos. No, y luego, no y luego la otra, por si quieres comentarlo sí. junto, me ha sorprendido mucho que los diabéticos tengan el mismo grado de enfermedad arterial periférica, el mismo porcentaje exacto prácticamente que los no diabéticos. Y este es un dato que, no sé, a mí me sorprende. Yo esperaría encontrar más en los diabéticos, ¿no? Si tenéis alguna explicación. Bueno, pues con respecto a lo primero, sí que seguimos a los pacientes y tan pronto, bueno, sobre todo, pues tan pronto vemos o detectamos que tiene un ITB por debajo y tiene, aunque no tenga claudicación, pues ya empezamos a hacer prevención, es decir, la estatina y la aspirina le caen inmediatamente. Esa es una. Y luego, pues en los casos muy severos, pues hablamos con, vamos, ya llamamos directamente al cirujano vascular para que evalúe y que nos haga. Es decir, nosotros amputaciones, pues te puedo decir que en este año en pacientes de la unidad, de toda la unidad, hemos tenido amputaciones en 10 pacientes nada más. Eso es muy poco comparado con los 1.500 que hay. Sí es cierto que se sigue, fomentamos muy mucho medidas higiénico-dietéticas, pues el ejercicio, cuidado de los pies, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, alimentación. Tú sabes bien que para nosotros el consejo dietético es pivotal. Nuestra consulta, tenemos una consulta específica los viernes para los pacientes que de mayor riesgo cardiovascular y que tienen necesidad de hacer una corrección o una modificación de sus estilos de vida y adecuación de la dieta saludable, ¿no? Eso es un trabajo. Con esto llevamos 5 años desde que tengo el nutricionista. Y luego, con respecto a la otra pregunta, pues no sabría contestarte. Sí sé que la población nuestra es muy mayor. La edad media de la unidad es de 77,8 años, que posiblemente, pero esto es enfermedad renal crónica, no es en hemodiálisis, que sí que sabemos. En enfermedad renal crónica, pues el punto de corte, pues si os queréis os lo puedo compartir porque lo tengo en la base de datos que la tengo en el otro ordenador, pero sí que nos llama la atención de que son pacientes que, aunque no son diabéticos, tienen problemas cardiovasculares importantes. Pues la mayoría de ellos pues es que han tenido infartos previos, han tenido, que ya nos lo derivan pues los cardiólogos con los que tenemos una excelente relación. Y bueno, después sobre todo con quien tenemos relación muy estrecha es con primaria. Todos prácticamente son un nefrólogo a la distancia, donde nos ayudan y nos mandan. Pues bueno, aquí pues vemos 6 pacientes nuevos a la semana y de esos 6 pacientes, 4 son diabéticos y el resto no. Pero bueno, sí es cierto que hacemos seguimiento, sí es cierto que en este momento no podríamos explicarnos, salvo por la edad. Si te fijaste que la edad vascular de las pacientes con enfermedad arterial periférica es de unos 20 años. Claro, y esto nos está haciendo reflexionar de que tenemos que actuar antes y hacer prevención antes de lo que aparezcan las lesiones. Esa es la clave. No sé si te he contestado. Sí, sí, perfectamente. Y Tino, ¿y cada cuánto hacéis el índice tobillo-brazo? Porque se hace rápido, pero es una cosa más que hay que hacer. Entonces lo tendréis protocolizado, ¿no? Sí, lo tenemos protocolizado de hacerlo dependiendo de, por ejemplo, el que lo tiene normal se le hace al año y a los que tienen riesgo, que son menores de 0,9 o mayores de 1,2, eso a los 6 meses, porque es cuando se le cita, porque se hace, digamos, un cuidado intensivo, le llamamos un cuidado intensivo, es decir, dietética, control de los 6 meses, a ver cómo está y sobre todo tratar de que se adhiera a
a nuestra idea al paciente una vez que lo ves más veces. Si hace falta verlo antes, pues se le ve antes. Nuestra enfermera Ana, que es la que nos lo organiza, incluso pues hacemos el eco del acceso vascular y tal, o sea, hacemos muchas cosas. Sí, sí, lo sé. Una práctica, ¿cómo implementar el ITB en nuestras consultas de nefrología de una manera generalizada? ¿Cuáles son los tips que nos aconsejarías? Porque yo creo que está claro que tenemos que implementarlo. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que hay que creer en ello. Eso es lo primero. Si tú no crees en lo que estás haciendo o solamente te polarizas, y en vez de ver el enfermo renal de forma integral, que ahora le llamamos holística, si tú no lo ves de esa manera es muy difícil implementar, porque te desviarás pues según las apetencias de cada uno hacia la cardiología o hacia el calcio fósforo o la anemia, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo globalmente. Y luego, pues para implementarlo, pues hay que darle el lugar que se merece y la importancia que se merece a la enfermería. Es decir, yo sin la enfermera y el nutricionista no soy nada. El grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y entonces hay que trabajar en grupo, el trabajo multidisciplinar es clave. Nosotros los viernes a las 9 de la mañana tenemos nuestra, digamos, estadillo de discusión de cosas que hemos visto en la semana y que no nos han ido bien. Pero claro, la enfermera está implicada, está motivada, le gusta lo que hace. El nutricionista, y a mí me gusta más esto que, vamos, no voy a decir... voy a decir muchísimo, y entonces, claro, se conjuntan los tres factores clave de organización. Y yo creo que ya las unidades en los hospitales tienen que abandonar, y esto lo digo con la cautela, la idea tradicional de una consulta con un auxiliar. No, esto tenemos que darle una entidad, pues como bien ha planteado la SEN, una unidad llámale enfermedad renal crónica, que englobe a todos, o una ERCA, que así se ha empezado, donde la enfermería y el nutricionista y el psicólogo forman parte fundamental. Pero claro, esto yo sé que dependiendo del sitio, cada uno tiene que adaptarse a sus... Pero es cierto que si no enganchamos a la enfermería y si no implicamos a nuestro entorno, es imposible que podamos llegar a plantearnos a hacer algo como tú quieres plantear, Alex, o que nosotros tengamos. Es decir, nosotros empezamos a las 8:15 y terminamos a las 3:30. Y como dice, no paramos a nada. Muchas gracias. Y Lola, una pregunta. Los resultados que nos han mostrado, y especialmente los del Fourier, son sorprendentes. Es evidente que el paciente con enfermedad vascular periférica incluso se beneficia más que el paciente coronario o que el paciente que ha tenido una enfermedad cerebrovascular. ¿Es porque estos pacientes hay más inercia terapéutica o desde el punto de vista cardiovascular añaden un factor de riesgo adicional o ambas? Pues mira, ambas. Una respuesta gallega. Es que es así. Tenemos dos cosas. Bueno, ya salto. Os cuento. O sea, siempre que ves un paciente con una arterial periférica, el miembro inferior, estás viendo un paciente con una carga aterosclerótica enorme. Cerrar una femoral, que es un vaso de 1 centímetro, supone una placa como un demonio. Y no solo está presente ahí, está presente en toda su circulación, ¿vale? Siempre es una carga alta. Y además el problema de la arterial periférica, y vosotros mismos lo habéis hecho evidente, es que lo compartís con los cirujanos vasculares, a los cuales yo trabajo con ellos en una unidad multidisciplinar. Yo tengo una consulta específica de arterial periférica exclusivamente, llevada por internistas, donde desemboca lo que me llega de atención primaria, ha pasado por cirugía cardiovascular y no está para ser revascularizado, y lo revascularizado por el cirujano, que hay que seguirlo para que no haga eventos, ni repite males, ni aparecen más secuelas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que mis cirujanos son, de verdad os lo digo, maravillosos técnicamente. Ya. Quiero decir que el resto, yo me he visto en las sesiones médico-quirúrgicas diciéndole a la gente,
A este señor le vamos a hacer se le va a hacer una PTA con balón, con Traxel y preguntar, ¿cuál es el filtrador? Como una loca. Y mirarte todos como diciendo, ¿qué dices? Pues eso, que cuál es el filtrado. Por Dios, que no podemos coger un señor con un filtro de 50 y devolvérselo con la pierna abierta y un filtro de 30 al nefrólogo, va a decir, venga, así también juego yo. Os quiero decir, el problema de la enfermedad arterial periférica es que ha recaído en ellos, en los técnicos que revascularizan. Y eso es solo una parte de su tratamiento. Por eso os decía que esto es responsabilidad de todos los profesionales que estamos en contacto con esta enfermedad. Me da igual que sea, de hecho yo, por ejemplo, yo no veo los pacientes de nefro, algunos me los derivan, pero yo no veo los pacientes de nefro y mi intención no es quedarme con los pacientes de nefro. Yo no tengo por qué enmendarle la plana a un nefrólogo, que es un experto en riesgo vascular. Lo que sí necesito es que sea consciente de que hay que diagnosticar esa enfermedad y que está ahí. Y que su enfermo, aunque no lo haya demostrado, aunque no haya ido al hospital a decirle, es un enfermo con una vascular ya presente y que eso le confiere un riesgo distinto. ¿Vale? Evidentemente yo ese pensamiento no se lo puedo dejar recaer a los cirujanos. Y luego lo que nos pasa, tenemos mucho reparo en perseguir el LDL. Yo, otro ejemplo que pongo mucho, sobre todo con mis compañeros de medicina interna. En el VIH no te quedas con una carga viral de una mejilla de 200. Vamos a carga viral indetectable. Y todo lo que no es indetectable, que es lo que se necesita, pues no es todo bueno. Y se cambia el tratamiento. Pues hijo, lo mismo. Vale. O sea, hay mucha inercia por miedo a conseguir el objetivo, porque parece que uno... O sea, es que esto de trabajar con algo que no se ve, vamos, que no se ve, os lo digo, si vosotros siguierais de cerca a vuestros enfermos renales con arterial periférica, veríais los eventos cardiovasculares de visita. ¿No os pasa que los veis de visita en visita? Que cuando llevan 6 meses alguien os cuenta, pues ha ingresado por un infarto, tiene una úlcera en un pie, ¿no os pasa? ¿No percibís el riesgo cardiovascular de cerca? Sí, claro. Para quien no tenga es lo que os decía, ¿no? Para quien no tenga esa percepción, pues bueno, todavía intentar un LDL de 100. Yo me pasé mi primer año y medio, casi 2 años de primeros de consulta, peloteándome los pacientes con atención primaria. Yo subía esta tienda de alta potencia, se iban a atención primaria, volvían con SIMBA de 40. Vuelta para atrás con el informe poniendo objetivo de LDL en aquel tiempo por debajo de 70, por favor, mantener el tratamiento. Vuelta para acá. O sea, que es distinto. Yo creo que el problema es que convivimos con esto y la percepción la tenemos. ¿Que hay inercia? Por supuestísimo. ¿Maneras de romper la inercia? Saber con quién estamos tratando. Poder elegir, que es un poco la obsesión que hemos tenido en la unidad de riesgo vascular toda la vida, es poder decir en quién pongo todo mi empeño. Poder elegir a priori, según entra por la puerta, quién es el paciente de muy alto riesgo cardiovascular, en quién me es eficiente que yo deje caer ese riesgo, que yo deje caer esa medicación. Pues es lo que os decía antes. No sé, la experiencia la tenéis todos. Secundino, seguro, tú que sigues y documentas todos tus eventos, que la impresión es que tus pacientes, uno al menos, de cada un día de revisión, uno te pega un susto. Uno algo, seguro. Seguro, eso es así. Yo, a mí, si me permites, a raíz de lo que estás comentando, a mí me parece que lo del equipo multidisciplinar es similar a lo que tenemos que hacer con el acceso vascular para hemodiálisis. Eso tal cual, ¿no? Es decir, tenemos que debatir. A mí me gustaría saber, en vuestro hospital, los radiólogos intervencionistas, ¿qué papel juegan? ¿Cuál es el papel? Exacto. Porque el de los vasculares creo que lo conocemos todos, pero el de los radiólogos intervencionistas es un papel, digamos, un poco más, llamémosle más técnico, ¿no? Puede ser, por así decirlo, ahora que no me oye cirujano vascular. Nada, yo he dado charlas con varias especialidades, incluidos cirujanos vasculares, y luego he tenido llamadas, pero no pasa nada. Yo cualquier día de esto dejáis de contar conmigo. ¿Viste aquella chica que hablaba? Ya no existe. Pues seguro que no, seguro que no. No, pero pasa lo siguiente. Os vais a encontrar unidades de cirugía vascular clásicas, es decir, gente de cuchillo, gente que le gusta hacer la cirugía abierta, ¿vale? Que desafortunadamente para ellos, hoy en día el bypass aortobifemoral
solo se hace en el territorio ortoiliaco. La mayoría de las lesiones son femorales o, en el caso de los renales ancianos, de rodilla para abajo, below to knee. Si buscáis la bibliografía, BTK, ¿vale? BTK lesions, y os sale todo lo que se hace con las lesiones por debajo de la rodilla. Entonces, hay unidades de cirugía vascular que han incorporado el tratamiento endovascular ellos, y lo que ocurre en la mayoría de los hospitales que ya tenían un servicio de radiología intervencionista ya avanzado con práctica en vascular, es que lo llevan ellos. Entonces, por ejemplo, en mi hospital me pasa que todo lo quirúrgico lo ven los cirujanos, todo lo endovascular me lo ve el radiólogo vascular. Claro, ya hemos conseguido que hagan cosas del siglo XXI, que es hacer quirófanos híbridos. Es decir, pues tú arreglas la parte de arriba con lo que es más efectivo, que es un bypass ortoidofemoral, y lo de abajo se arregla con lo que es más efectivo y lo hacemos en el mismo quirófano. De eso lo hacemos hace 4 años. Nosotros hemos ido, y digo nosotros porque en esto hemos empujado todo, hemos empujado los que vemos la consulta nada más, los que llevamos los datos de los pacientes con eventos, en fin, depende de donde os encontréis. A favor de los radiólogos, que conocen muy bien la técnica radiológica. Yo, la primera persona a la que le escuché decir, nos equivocamos con los pacientes renales y damos muchas más lesiones distales de las que probablemente haya, fue un radiólogo vascular. ¿De verdad? Es que dice, sin embargo, voy a ampliarle el tiempo en el angiotac, voy a ampliarle el tiempo. Pasa que eso no está estipulado, ¿vale? Pero si amplían el tiempo de flujo, se ve como el flujo llega hasta el final. Luego el paciente no tiene una obstrucción, luego a lo mejor hay que amputarle por encima de la rodilla, porque tenemos flujo. Otra cosa es que sea un flujo lento, ¿vale? Por eso os digo que depende un poco. Hay muchas técnicas. Hoy en día se hace angioplastia con CO2. Sí. Absolutamente inocua desde el punto de vista nefrológico, ¿vale? O sea, que depende. A mí me gustan los radiólogos porque están más puestos en la técnica radiológica. Porque luego al final depende de las manos que tengan. Hay radiólogos que son maravillosos y hacen cosas brutales, de verdad. Y hay cirujanos vasculares que han aprendido a hacer endovascular. Entonces, ponerte un ejemplo, yo te diría que depende de lo que tengas en tu hospital. Pero comunicaros con ellos, seguro. No hay una cosa que le dé más coraje a un cirujano que tener un parte de amputaciones. Desde luego. Os lo digo en serio. Claro. Les pone negro. Entonces tú le dices, pues habrá que hacer cosas antes. Pero si tú llegas con esa necesidad, hola, tú tienes un problema, ¿verdad? Que no quieres amputar. Perfecto. Yo tengo un colección de gente que como no lo hagamos pronto, entonces yo sí que os recomendaría que en el caso del paciente nefrológico tengáis un circuito más ágil que el habitual. Sí, eso, ¿vale? Eso es una verdad como un templo. Me vais a perdonar, esto es un gusto oíros, pero ya nos hemos pasado 4 minutos del tiempo. Muchísimo de tiempo. Y de verdad que os queremos dar las gracias porque es un gusto oíros, y a mí me gustaría un poco a modo de resumen, que es imposible resumir todo lo que habéis dicho, pero sí incidir en 2 conceptos. Uno, la multidisciplinariedad, tanto con cirujanos vasculares como con radiólogos como con enfermería. Eso es algo que tenemos que hacer. Y luego, la segunda y más importante, que lo habéis dejado clarísimo, es que hay que ser más proactivos, ¿no? Tenemos que buscar esa enfermedad arterial periférica que desconocemos muchos nefrólogos, o al menos no le damos la importancia que debe de tener. Debemos de, yo creo que introducir en todas nuestras consultas ya la práctica del índice tobillo-brazo, que no es una exploración complicada, ¿no? Y que nos da mucha información para diagnosticar precozmente y poder tratar y evitar pues estas imágenes que vemos en las salas de espera, ¿no? de las unidades de pacientes en silla de ruedas amputados. Y no sé si, Aleix, tú quieres como moderador decir algo más. O... Creo que lo has resumido completamente. Creo que no hay nada más que decir. Realmente tenemos que ponernos las pilas los nefrólogos. Tenemos que empezar a detectar enfermedad vascular periférica. Tenemos que ser más agresivos en el manejo de todos los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo los lípidos. Y creo que quiero dar las gracias a Lola porque realmente nos has ilustrado muchísimo sobre la importancia de la enfermedad vascular periférica, que creo que a veces es como la cenicienta de la enfermedad cardiovascular. Y Secundino, muchas gracias porque realmente nos has ilustrado sobre cuál es el camino que tenemos que ir.
Quisiera dar las gracias a la SEM, por supuesto, por organizar este webinar y, por supuesto, a Amgen por el soporte que nos ha dado. Muchas gracias a todos y buenas tardes, buenas noches. Venga, gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.